buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado, para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos cuidándonos en nuestras casas en esta coyuntura del COVID-19. Si es la primera vez que usted se une a este espacio, mi nombre es Natalia Rodríguez y soy gestora de la Asociación Gerontológica Costarricense. Para el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante e importante, el cual es la elaboración de testamentos. Para esto nos acompañan dos abogadas y notarias públicas con más de 8 años de experiencia y 6 años de estar en la firma Nazar Abogados. Ellas son María Fernanda Redondo y Gabriela Alfaro. Así que sin más, les dejo con Gabriela y con María Fernanda. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Muy buenos días a todos. Bueno, yo soy María Fernanda. Hoy les vamos a exponer, como les comentó Natalia, acerca de la elaboración de los testamentos. Nosotras somos notarias públicas y entonces queremos explicarles desde el punto de vista legal, pero siempre enfocado en la realidad de todas las personas, para qué y por qué es importante considerar un testamento. Entonces, el primer tema que nos gustaría que ojalá todos al final de la presentación nos quitemos de la cabeza que el testamento se hace solo cuando ya me voy a morir. En realidad no es así. Todas las personas lamentablemente somos de la muerte y todos tenemos que pensar en cómo queremos disponer de nuestros bienes, ya sean muchos o pocos, para que después de nuestro fallecimiento nuestros familiares o a quien nosotros queramos puedan disponer de ellos. Entonces, si gustan, comencemos. Ok. Entonces, un testamento es un documento en términos generales en el que una persona dispone de sus bienes para cuando fallezca. Entonces, el primer punto es que cuando yo hago un testamento, no estoy pasando ningún bien a nombre de una persona. Y un testamento surtirá efectos o se activará hasta que la persona fallece. Entonces, el testamento tiene que ser escrito, tiene que ser voluntario. Hay requisitos de forma que son muy importantes que se cumplan para evitar de que cuando ya este testamento tenga que hacerse uso, alguien pueda solicitar la nulidad del testamento por falta de elementos formales, o sea, porque no cumplieron algunos de los requisitos. Y además algo muy importante es que en todo momento el testamento puede revocarse. Adelante. Ok, cuando una persona muere, si no tiene un testamento, el Código Civil establece una lista de posibles herederos. Entonces, todos los bienes, ya sea dinero, propiedades, inclusive artículos que no tengan un valor, digamos, tanto monetario, pero sí hasta sentimental, pueden repartirse entre la familia y se reparten en un orden. Entonces, si la persona no dispuso o no dejó ningún testamento, los bienes, por medio de un sucesorio, que luego les ampliaremos, se repartirían de la siguiente manera. Van primero los hijos, los padres, el esposo o la esposa. Si no hay ninguno de esos, van los abuelos. Si no hay ninguno de esos, van los hermanos. Y si no hay ninguno de esos, van los sobrinos. E inclusive el Código Civil dice que si definitivamente no tiene ninguna familia, se quedarán en la municipalidad, bueno, dice las juntas, que ahora serían las municipalidades a donde estuvieran los bienes, ¿verdad? Ese ya sería como el último escalón, ¿verdad? Adelante. Ok, con el testamento, la persona decide voluntariamente a quién o a quiénes hereda sus bienes y no necesariamente tienen que ser familiares. Un aspecto muy importante es que si, por ejemplo, una casa es un bien ganancial, ¿verdad? Porque se adquirió dentro de matrimonio, usted puede heredar o puede testar, así se llama, sobre la casa. Sin embargo, al momento de activarse el testamento, ¿verdad? Al momento de abrirse la mortual, que usualmente se llama, entonces solamente esa parte sería sobre la porción del bien ganancial, ¿verdad? Recordemos que cuando, y esto sería otro tema adicional, pero muy simple, ¿verdad? Cuando un bien se adquiere casado, se convierte en un bien ganancial, porque fue un bien que se adquirió producto del esfuerzo del matrimonio y entonces por ese motivo se convierte en un bien ganancial. Este punto que les decía que no necesariamente tienen que ser familiares
es algo muy importante, pero que, por ejemplo, el código también habla de algunas limitaciones. Les voy a poner este ejemplo. Si ustedes hacen el testamento conmigo como notaria, yo no puedo ser heredera del testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un interés sobre ese testamento. Ustedes fueron a mi oficina a testar. Entonces, aunque dice que no necesariamente tiene que ser familiares, pues hay, digamos, algunas limitaciones, ¿verdad? Justamente para proteger que la voluntad del testador, que es la persona que está testando, no se vea influenciada, ¿verdad? O presionada por alguien. En el testamento solo importa lo que el testador quiera, ¿verdad? Entonces no importa si yo tengo un tío que me pasa diciendo, un sobrino, abuelo, déjeme tal cosa, tío, déjeme tal cosa, y presionan, ¿verdad? Y usted dice, no, es que yo no quiero dejárselo porque él ha sido muy grosero conmigo o es muy loco con las finanzas, me da miedo que lo pierda. Entonces no importa con lo que las personas le dicen cómo usted quiere dejar su testamento, al final es como usted quiera y nadie lo puede obligar. Entonces, como les decía, el testador decide a quién o a quiénes hereda. ¿Qué bienes les hereda? Es importante acá recalcar que uno en el testamento no hace referencia a temas de fondo de pensión, ¿verdad? Porque a su vez ellos tienen un procedimiento y sobre las prestaciones. Entonces, cuando la persona fallece, que se abre una mortual o un sucesorio, el tema de las prestaciones y el tema de los fondos de pensión no se ven en un sucesorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos a su vez tienen un procedimiento separado. Y además el testador decide si revoca el testamento. El testador, como les decía, se le denomina a la persona que emite un testamento. Siguiente. En la legislación costarricense hay dos tipos de testamentos y estos a su vez tienen otros subtipos. El primero que vamos a hablar es el testamento abierto. El testamento abierto es el más común, el que les voy a mencionar. Cualquiera puede darse cuenta del contenido, ¿verdad? Pero no tal vez inmediatamente. Pero sí es un documento, ¿verdad? Que está a la vista de un notario, van a requerir testigos, como les voy a mencionar. Entonces, ¿qué cosas importantes o qué aspectos formales o requisitos se deben cumplir sí o sí? Tiene que indicar la fecha, la hora, el lugar, las firmas del testador y los testigos. Y hay dos tipos de testamentos abiertos. Ante notario se requieren 3 testigos y ante testigos se requieren 6 testigos. O sea, si no usan un notario, se refiere al punto 2. El más común de todos es el testamento abierto ante notario en el que se requieren 3 testigos. Sigamos. Otros requisitos y características. El tema de los testigos es algo muy, muy importante. Y ahorita les voy a contar una historia. Los testigos tienen que ser, se llama testigos instrumentales, o sea, no tienen que conocer al testador de toda la vida, pero tienen que estar en ese momento y es muy, muy importante que los testigos no tengan ningún interés sobre ese testamento. Ayer cuando estaba preparando la presentación, revisé una sentencia que hablaba de que el señor, el testador, le dejó a un señor, era un señor X, y la testigo era la esposa de ese señor. Entonces luego, cuando ya hubo que activar ese testamento, se pelearon los familiares porque dijeron que ese testamento tenía un vicio de nulidad porque el testigo, la testigo en esta ocasión, tenía un interés sobre el testamento. Entonces que ahí estaba viciada la formalidad. Entonces esa parte es muy importante. Y si el testador es quien escribe el testamento, o sea, de puño y letra, ¿verdad? Se ocupan menos testigos. Si es ante notario, o sea, si el testador de su puño y letra en el protocolo del notario escribe el testamento, va a necesitar 2 testigos. Y si solamente es ante testigos y no usan al notario, va a necesitar 4 testigos. Adelante. Entonces, tal vez antes de irme para allá, yo acá les quiero mostrar esto muy, muy rápidamente. Este sería el protocolo, ¿verdad? Que son esto es el documento, no sé si ahí lo ven bien, pero básicamente lo que les quería mostrar, ¿verdad? Es que este es el documento, el documento o el instrumento que tenemos nosotros los notarios para justamente hacer los testamentos abiertos ante notario. Entonces,
Según lo que dice el Código Civil, pero que es un código bastante viejo, de los 1800, la persona también puede escribir a mano, pero es que antes los protocolos se llevaban todos a mano porque eran cosidos, ahora nosotros imprimimos, igualmente se pueden llevar a mano. Entonces, el testamento abierto ante notario se escribiría en este libro que les enseñé, ¿verdad? Y también podría ser un testamento que no es ante notario, con más testigos, ¿verdad? Pero como les dije, tiene más requisitos formales. Y entonces el otro tipo de testamento, el testamento cerrado, es el testamento que también tiene muchísimas formalidades. Como su nombre lo dice, es un testamento que no se puede abrir, ¿verdad? Si alguien lo abre, entonces ya es nulo el documento, ¿verdad? Entonces nadie puede abrir su contenido hasta que el testador muera. Pero entonces la persona emite el testamento, lo cierra en un sobre y se lo lleva a un notario para que el notario a su vez en el sobre, así dice el Código Civil, indique la fecha, la hora, el lugar, la firma del testador y además indicando que el testador le hizo ver que era un testamento, tiene que indicar cuáles tachaduras tiene que indicar si quedaron espacios en blanco, tiene que indicar, digamos, muchísimos temas relacionados como qué es lo que dice el documento, pero es una descripción de lo que le dice la persona, ¿verdad? Si esa persona no describió que había un tachón ahí con liquid, eventualmente ese testamento alguien podría alegar la nulidad, ¿verdad? Porque no cumplió esta formalidad. Y después hay unos tipos de testamento que acá no los mencionamos porque son muy particulares, pero igual se los voy a decir súper rápido, que es el testamento abierto privilegiado, que se da como en ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, que una persona esté en la mar y entonces que esté a punto de morir, así habla, ¿verdad? Y que entonces lo puede otorgar ante un capitán, ¿verdad? Y ese testamento sería válido si efectivamente la persona murió en el viaje marítimo o bien 30 días después, ¿verdad? Entonces, como les decía, este Código Civil es un código bastante viejo y pues esa parte, digamos, la contempló, pero sinceramente nunca he visto ni siquiera una sentencia relacionada al tema. O sea, es bastante probable que sea un tipo de testamento que ni siquiera se utilice, pero ahí está. Listo. Le doy el pase a Gaby para que continúe. Bueno, buenos días. Entonces vamos a continuar. Igual si tienen en algún momento alguna consulta, ahí tenemos el chat abierto para que nos hagan las consultas que consideren necesarias o las dudas que tengan. Bueno, vamos a seguir hablando de otros requisitos y características que tiene el testamento. El testador no necesariamente tiene que escribir su testamento, ¿verdad? Como vimos, se puede escribir a mano en el protocolo del notario, pero bueno, realmente lo que sí es exigible es que tiene que firmar el documento. Si no puede o no sabe, eso se tiene que indicar expresamente. Si el testador no sabe leer o escribir, no puede hacer un testamento cerrado. Esto es una característica muy importante de recordar. Recordemos que el testamento cerrado es el menos común y es un poco el menos seguro también, digámoslo así, porque en el caso de los testamentos abiertos, cuando se dan ante un notario público, esto se registra en el Archivo Nacional. Entonces hay un documento de soporte legal en el cual se establece pues qué es lo que dice este testamento abierto. Es muy importante tal vez mencionar que hay otro tipo de características que uno podría mencionar, como por ejemplo cuando el testamento, la persona quien lo está otorgando no habla español, entonces se requiere de intérpretes o bueno, de testigos también que hablen este idioma para que puedan dar fe, etcétera. Pero es el menos común, ¿verdad? Como les decía, lo más seguro es para una persona es el testamento abierto ante un notario público en donde se acredite correctamente en el Archivo Nacional. Bueno, ¿qué más les podemos hablar del testamento? El costo, muy importante, ronda los 140,000 colones, independientemente de si es abierto y cerrado. Esto ante el notario. Muy importante decir que se manejan montos fijos por estos actos. Y esto está establecido en una tabla que tiene el notario y que es pública, también ustedes pueden validar esta información. Entonces,
en este caso específico es de 140.000 colones. Como les decíamos, no necesariamente tiene que heredar a sus familiares, ¿verdad? Hay personas que tal vez no tienen alguna relación cercana con sus familiares, etcétera, pero sí tienen amigos que son como familia, o tienen conocidos, o incluso desean heredar una parte a alguna organización. Pues esto es una posibilidad que se ha contemplado. Y muy importante, no se puede heredar a mascotas o animales. Bueno, ¿qué pasa si el prestador tiene deudas? Bueno, entonces es importante estos dos ejemplos que les vamos a dar, ¿verdad? Si tiene una deuda, entonces esta herencia va a cubrir primero esa deuda y después se reparten los bienes que queden con lo que haya sobrado, pues cuando se haya cancelado la deuda, según la voluntad de esta persona. ¿Y qué pasa si tiene hijos menores de edad? Entonces, con la herencia, primero se aseguran los alimentos, que se cubran las necesidades de estos menores hasta que cumplan 18 años. Y esto se hace con base en unos cálculos que va a hacer un peritaje, va a estimar cuánto más o menos necesita el menor de edad para, digamos, cubrir sus necesidades hasta que cumple los 18 años. Y ya una vez que esté cubierto eso, pues se reparten los bienes según su voluntad. Ahora, cuando hay un menor que tiene una incapacidad, pues sí, el código lo que contempla es que se cubra hasta toda la vida de esta persona, y que posteriormente se cubra esto, es que igual se reparten los bienes según la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Como le comentábamos, una de las características del testamento es que puede ser revocado. Esto quiere decir que en cualquier momento la persona que da el testamento puede cambiar de opinión y puede quitar, revocar, dejar sin efecto su testamento, y puede ser uno nuevo, puede modificarlo, ¿verdad? Y puede revocarlo todas las veces que considere necesario. Pues muchas veces, ¿verdad? Tal vez uno dice, bueno, doné en vida ciertos elementos, entonces ya lo que me queda lo voy a incluir en el testamento, y todo esto son posibilidades que se contemplan para que realmente al final se cumpla la voluntad de la persona al fallecer. Bueno, ¿qué ocurre con mis bienes cuando fallezco? Esto es lo que popularmente se ha conocido como la mortual. En el mundo legal se le conoce como un proceso sucesorio, y es que cuando esa persona fallece se tiene que iniciar este proceso sucesorio. Si se emitió un testamento, pues se realiza la voluntad del causante, es decir, de la persona fallecida, según lo dispuesto en el testamento, una vez se haya cubierto, ¿verdad? Ya lo que vimos, las deudas, si tiene un menor, etcétera. O bien, cuando no existe el testamento, pues pasa, como lo habíamos comentado, que ya el Código Civil establece una serie, un listado de a quién le corresponde, ¿verdad? Y entonces esas son las dos opciones de la mortual. Es muy importante mencionar que se puede hacer por la vía, en el caso de los testamentos, por una sucesión notarial o una sucesión judicial. Entonces, la notarial se hace ante notario público. Usualmente es mucho más rápida, y es la que más se recomienda, pero solo se puede realizar en algunas circunstancias, que es cuando no existen menores, cuando no existe contención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos los herederos no tienen alguna discusión o están satisfechos, ¿verdad?, con lo que se conversó. De lo contrario, si tiene que ir a la vía judicial. O bueno, ir directamente a la vía judicial. El proceso puede tardar cerca de 6 meses. Los honorarios serán del valor del 50% de la tarifa general, calculado sobre el valor total de los bienes mínimos, de la totalidad de los bienes, perdón. ¿Y cuál es el honorario mínimo? Bueno, 242.000 colones. Aquí les pusimos un ejemplo para que lo tengan un poco más claro. Bienes con un valor de 10 millones de colones, bueno, los honorarios serían de 1 millón de colones. Y otro aspecto que consideramos importante mencionar es que el Código Civil contempla la posibilidad de hacer una declaración de indignidad. ¿Esto qué quiere decir? Que alguna persona a quien tal vez yo incluí en mi testamento puede ser declarado indigna por sus actos ser contrarios a, digamos, o atentar contra la persona que otorgó el testamento.
Entonces, algunos de estos ejemplos es que hayan atentado contra la vida del causante, sus padres, sus parejas, sus hijos, hayan ocasionado agresiones físicas, agresiones sexuales, alguna ofensa grave. Esto está incluido, es una lista taxativa, es una lista expresa que tiene el Código Civil de cuáles escenarios una persona puede ser catalogada como indigna. Por ejemplo, si lo acusa de un delito penal injustamente y declaró en su contra, se atentó contra su vida, contra sus familiares, si lo indujo a un error para disponer sobre sus bienes. Todos estos son considerados actos que pueden ser declarados indignos, tienen que ser declarados en un proceso judicial muy importante. Y si el acto se conoce al momento del testamento, se entiende que hubo una especie de perdón por parte del causante y se considera que queda de hecho rehabilitado, es decir, que hubo un perdón y que por lo tanto la declaratoria de indignidad no procede, pero muchas veces se otorga un testamento y los actos contra el causante se cometen posterior al otorgamiento del testamento. Entonces, lo que se tiene que hacer es, bueno, las personas lo que hacen es proceder con una declaratoria de indignidad para privar a esa persona de los beneficios de una herencia. Entonces, esto es una de las figuras que también contempla y otros escenarios, por ejemplo, que no le haya podido brindar alimento, que le haya omitido darle un trato digno o brindarle acompañamiento y le corresponda a esa persona, ¿verdad? Ayudar en estos actos por ser familiar, por ser su hijo, etcétera, pues ahí procede esta declaratoria de indignidad. Ya nosotros vamos pues terminando. Realmente lo que queremos dejarles muy claro es la importancia de emitir un testamento, de que se cumpla la voluntad de ustedes, que sea el testamento un reflejo de eso que ustedes realmente desean, que sea la repartición de sus bienes, ¿verdad? Y que no exista coerción de ninguna manera, sino que realmente pues sea un acto libre y seguro para ustedes. Sabemos que, y creo que aquí todos hemos escuchado historias de terror de familias que se terminan peleados por algún bien u otro, ¿verdad? Que no están felices o que se enojan y bueno, pasan pleitos legales de años, y el testamento lo que pretende es evitar eso, ¿verdad? Conversar las cosas, dejarlas claras y que finalmente se cumpla la voluntad de esa persona el día que fallezca y evite muchísimos problemas a nivel de familias. Y sabemos que, como les digo, que ha habido rupturas de familias inclusive por temas ligados a un sucesorio, un proceso de este tipo, y de ahí la importancia de dejar claro qué es lo que queremos nosotros en vida, ¿verdad? Es decir, que en vida lo hagamos para que una vez que ya no estemos, pues esto quede claro y se cumpla nuestra voluntad.